Movie Talks. Welcome, everybody. Welcome to Go Movie Talks. This is Freddie and my lovely co-host, Maria Laura. Maria, how are you doing today? Really great. And there's also Megapixel giving us some company today. And today is a very special edition of this show. Let me tell you, we'll be discussing our first Venezuelan movie. And to honor this splendid occasion, we're going to do the show in Spanish. Yes, so people, I advise you to place your subtitles in the video and enjoy. This is the first Venezuelan and one of the most incredible movies you can find in Venezuelan cinema. So let's go ahead, Freddie. Continuamos en español. Continuamos en español, papá, sacó la pila, está en esta mesa. Se prendió esta vaina. Ok, vamos a hablar de Sheila, una casa pamadita. Espero, esta película tiene mucho contexto porque incluso, Demasiado. mira, el que no es venezolano probablemente va a entender la historia, pero los niveles de detalle en cuanto a la representación de un momento específico en la cultura venezolana, Sí, desde múltiples puntos de vista, sí. porque tomemos en cuenta que toman la parte del emigrante, Ujú. la parte del homosexual o de la comunidad queer en general, no solamente del gay. Exacto. Y de paso, la estructura familiar, la dinámica familiar venezolana. La estructura familiar dentro de un clima rural y hostil. ¿Ok? Eso es importante porque no, evidentemente no todas las familias son así. Eh, eh, Fíjate que la parte rural te voy a discernir allí, porque considero que eso también aplica a cualquier familia, incluso en una ciudad, pero sí voy a coincidir en que depende del estrato social. digo Eso sí. rural porque bien la historia está contextualizada en el 23 de enero, que es emblemáticamente una zona rural en Venezuela, en Caracas, Bueno, con ahora me alto... dijiste que no es rural. Sí, sí. Define rural para mí, por favor, porque creo que tenemos distintas definiciones de rural. Rural, no, lo que pasa es que no es rural American. Ok, gracias. No, rural es estructuras de bajos recursos, Sí, estructuras sociales de bajos recursos somos venezolanos económicos. en un área de bajos eh, recursos. Listo, no voy a exacto, entrar en más detalle. Sí, exacto. sí, sí, ciertamente. Y cómo la mentalidad machista está muy arraigada en la estructura familiar. Es así. Uno como Tanto venezolano. en hombres y mujeres, o sea, por ambos lados. Sí, sí, sí. Para aquellos que no se habían dado cuenta, sí, no era obvio. Los dos que estamos aquí venimos o sea, somos de la comunidad. Así que obviamente tenemos también nuestras experiencias Tú eres para, gay, Fred. oh my Está God, bien. sí. Porque esto no lo dijo todo. No, totalmente, sí, ambos somos. Surprise. Ay, saliendo del Sorry, closet. boys. Pero sí, vamos a la película. A Sí. ver. Incluso el momento en que salió, porque recuerdo que esta ah, peliculita llamada Papita Manito Stone salió al momento. Pero ¿por qué traes eso el recuerdo, Freddy? No, no vale la Porque pena. ya incluso la idea sola de que, recuerdo cuando ambas estaban compitiendo por la audiencia, la gente hablaba de manera discriminante ante Sheila una casa pamadita, sin Bueno, siquiera... vamos a darle el contexto al público. Sheila, una casa pamadita, está aquí en mis apuntes. 2009, ¿ok? Es un dramedy de esta historia de Sheila, quien es una chica trans. No tiene nada que envidiarle por ejemplo, un Sean Baker
haciendo Tangerine, ¿ok? Me parece que las dos historias van muy de la mano con describir, repito, estos contextos rurales y hostiles donde las familias son numerosas y están todos viviendo en una misma casa, hacinados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la noción de caos y de, digamos, de falta de estructura es lo que predomina en la estructura de la estructura social de esa familia. La falta de estructura en cuanto a una estructura que de verdad se asemeja a una familia o a un sistema de apoyo. Porque si hay una estructura simplemente que gira en torno a la heteronormativa de cómo debería ser una familia o cómo cada persona dentro de esa familia debería comportarse. Por lo que evidentemente Sheila siendo trans, ya todo cambia. Exacto. Porque Sí. primero, y eso creo que es un complejo que muchos tenemos. Yo creo que María Laura no lo comparte tanto, pero yo sí me incluyo allí. Por mucho tiempo, yo siento que yo siempre busqué la aprobación de mis padres. Y ese es un tema muy importante. De hecho, el nombre Sí, alude a esto. sí, sí, totalmente. Sheila siempre buscó ser aceptada y ella se propuso a sí misma como meta o el punto en el que lograría esa aceptación al comprarle una casa a su mamá. Sí. Sucede que, Anita. ajá, su maíta. Interpretada nada más y nada menos que por Violeta Alemán, una de las mejores actrices venezolanas y del mundo. Venezuela tiene talento de sobra. Uf, Lo sí. que pasa es que, y eso ya es una crítica muy personal, considero que el público no tiende a gravitar hacia estructuras, hacia películas más complejas. Pero nuevamente, eso es decisión del público. Pero eso no dice que el teatro y la televisión venezolana no se atrevan a hacerlo. Exacto, sí, sí, Todo por lo eso. contrario, A sí. eso voy. Sorpresivamente se ven, o sea, incluso los actores de novela y series de menores recursos han logrado mucho más por medio del teatro e incluso hay nuevamente Edgar Ramírez. Él salió de telenovelas y fíjense dónde está hoy en día. Entonces, No, el actor que interpreta a Sheila, adolescente, o Sheila joven, ¿ok? Es José Manuel Suárez. Y lo que me gusta, aparte de que ese niño es brillante, bueno, yo digo niño, pero realmente no es tan niño. lo dices con cariño, no, lo dices con cariño. Exacto, lo digo con cariño, pero más allá de ser un actor con toda el profesionalismo que él tiene, él de hecho, durante su carrera artística, no solo como actor, sino como director, ha traído estos temas a sus obras, ¿ok? Entonces él siempre como que ha buscado poner al público dentro de la exposición a preguntarse cosas y a exponer estos temas que ya están prácticamente saturados, ¿no? O ya tienen una visión muchísimo más amplia y diferente en otros lugares del mundo, ¿no? Y digo en Sí, otros lugares del mundo cada porque vez, Venezuela sí, pareciera que como que se quedó en un estadio sí. eh, con eso, con ese tema. No lo sé, no Voy lo a aclarar, sé. porque recientemente, y creo que lo compartí contigo, hubo una sesión de fotos compartida que se hizo en Caracas. Yo me sorprendí mucho porque fue hecha en Caracas. Cierto, sí. Exacto, entonces no recuerdo en qué revista fue, y Dios mío, público, perdónenme, pero fue recientemente y me pareció que fueron bien, no, la palabra no es atrevidos, pero sí se expusieron mucho para lograr lo que se logró. Y yo siento que yo en el 2010 en Venezuela, yo hubiese temido haciendo algo así Para hacer el contexto venezolano, sí, o sea, y un poco para contextualizar también a las personas que están viendo o escuchando este programa, es el hecho de que, o
ser una persona trans en Venezuela equivale a ser trans o gay en países como Rusia, como, qué sé yo, en África, etcétera, etcétera. O sea, hay exceso de desconocimiento, por un lado, y también hay como cierta predominancia religioso-afectiva o religioso-fanática dentro de la comunidad venezolana que aún se atreve a cuestionar esto desde una postura eh, religiosa o incluso a considerarlo como una enfermedad. Entonces, Sí, ya hay unos niveles allí estratosféricos en este asunto que escapan de la realidad que se vive en muchísimos otros países. ¿Ok? Y eso volviendo, se ve reflejado en el personaje de la pareja de Sheila, ¿no? sí. Entonces, o sea, allí todo se vio, todo se vio. Entonces, Sí, es eso es una algo película. Sí. que yo como espectador ciertamente recuerdo estar muy sorprendido porque incluso yo perteneciendo a la comunidad, ya era mucho más joven, eh, aprendí a través de la película, vi muchas otras realidades y me sirvió como experiencia para entender que todavía a mí, incluso siendo la comunidad, me faltaba mucho más por entender, incluso dentro de mi propio país. Exacto. Y lamentablemente ese es el contexto, porque volviendo a Sheila, Ujú. eh, Sheila lucha muchísimo, eh, irónicamente siendo la persona trans de su familia, la más discriminada, la que más le costaba obtener ese afecto, afecto y respeto de los distintos miembros de la familia. Sí, Ella es creo que en líneas generales, la más exitosa, la que logra sostener a la familia. es buena O estudiante, es buena por el profesional, complejo de tiene culpabilidad. Allí hacen ver, por lo que yo expliqué antes, es el complejo de culpabilidad y ganas de compensar o justificar ese amor que ella considera porque debería. la familia lo reforzaba, la madre se encargaba de decirle cuánto se había sacrificado por ella y porque ella quisiera, porque ella lograra lo que... No, sin darse cuenta de que ella logró todo sola. En verdad, el asunto va por ahí, lo logró sola. Y a su manera. Eso Ajá, también es muy importante, porque también exacto. estaba esa expectativa de, pero ¿por qué estás, o sea, por qué te comportas como mujer? Eso no es así, vístete de tal manera, que no sé qué, busca este tipo de trabajo, no seas peluquera, que no sé qué. Y Eh, toda primero la ambigüedad que demostraba cada uno de los miembros de esa gigantesca y horrorosa familia al respecto de, hola Chela, ¿cómo estás? Y se abrazaba y un besito y esto, lo otro, pero sí, pero cuando cuando la película va avanzando te das cuenta de que Sheila se ganaba ese precio era porque financiaba muchas cosas dentro de esa familia, que nadie en financiaba. el que exactamente Sheila no es que cae en necesidad, pero va a hacerse su operación y no va a trabajar por lo que necesita que durante ese tiempo en el que por fin se está poniendo ella en primer lugar y dice, bueno, ok, me voy a enfocar en mis cosas. Ustedes pueden seguir adelante, ya tienen la casa, yo les he dado dinero para que ahorren, etcétera. Eso fue un Para que problema. trabajen, para todo, todo. Exacto. O sea, porque había invertido en negocios de familiares, etcétera. Eso ocasionó el caos y considero que es efectivamente, o sea, uno como venezolano en otros países que envía dinero constantemente, ese tipo de situaciones son muy reales. Y en ese momento, sin haberlo yo vivido, ya me parecía que fue bien representado. Hoy en día, más brillante aún me parece el contexto. Definitivamente el personaje de Sheila como que muy bien representó toda esa comunidad que en algún momento todos hemos buscado aprobación. O sea, quizás unos más que otros, quizás otros nos dimos cuenta excesivamente o prematuramente
y logramos avanzar. Sí, se vive una soledad muy dura, muy contundente, cuando finalmente decides que vas a hacerlo a tu manera, ¿ok? Y en consonancia contigo mismo. Y eso no te hace mala persona, ¿no? Pero la vida también te premia con hacerte llegar a otras personas que verdaderamente hacen valer tu presencia, ¿ok? Sí. Tal Y, es el y caso del primo de Sheila, por ejemplo, que era el único que la apoyaba. Esa parte es preciosa, Y el preciosa. concepto de la familia escogida no se habla tanto, pero sí está presente en la película, Totalmente. porque efectivamente tú tienes a tu familia, o sea, se habla indirectamente por eso mismo, porque ella tenía su familia, siempre estuvo en contacto con ellos. Pero resulta ser que cuando hay diferencias o motivos de desacuerdo, se desentendieron a la primera. Sí. Mientras que eso, nuevamente, de experiencias vividas por nosotros, eso uno lo llegó a vivir también, pero uno aprendió a apoyarse en otra persona y apoyarse en alguien que quería que tú te apoyaras en eso. Ese lazo no tiene, de verdad no tiene comparación Que y es algo, te dijo, o sea, el valor lo tienes tú, no lo tienen ellos. Como que en ningún momento su primo le hace ver que no importa que dejara o sea, a ver, él sí les dice, ok, déjalos que, que pase con ellos lo que o maduran o se terminan de podrir. Cito textualmente, eso es lo que les dice. Pero él nunca le dice, hey, mira, no te vas a quedar sola. O sea, abre los ojos. claro, ¿Cómo es la frase? Amiga, date cuenta. a mí date cuenta, pero es que es cierto. Eso, claro, pero es por el mismo complejo de uno busca la aprobación de ciertas personas. O sea, cuando uno ya eso hace clic, que yo no necesito la aprobación de X o Y, como tú dices, ay, yo tengo otras opciones siempre. Y más allá de tener las opciones, si uno es buen ser humano, punto, sin asterisco por ningún lado, siempre va a haber gente a tu alrededor que te va a extender una mano, porque tú te has ganado eso. O sea, eso es algo que uno tiene que entender, que eso no viene, eso no se debe esperar. Uno ya se lo trabajó y se lo ganó si uno ha sido pues, buen amigo, buen trabajador, buen compañero, buena pareja. Pero sí hay alguien, y nuevamente, ese comportamiento tóxico de esperar, lo voy a decir, de los padres, generalmente en la cultura venezolana. Esperar, no, pero es que me tiene que mantener, es que me debe algo, porque yo soy su padre o su madre. Sí, pero no. O Horrible. sea, uno te debe Me respeto. hace recordar cuando le estaba comentando a mi jefe que es norteamericano, le dije, es que hay algo que debes entender de los eh, De los latinos. latinoamericanos, no refiriéndome a mí, porque yo A soy ver, extraterrestre. Pero le dije, mira, en la gran mayoría de las culturas latinoamericanas está la figura de que la persona espera la palmadita en la espalda. ¿Ok? Ay, lo hiciste bien. Ay, te felicito. Ay, que es algo que se refuerza mucho mientras estás creciendo. Es así como que, ay, mi hijo, ay, venga para acá, ay, lo felicito y estas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente haga mucho o haga poco, que por lo general es más lo poco que lo mucho. Entonces, espera la palmadita. Cosa que no pasa en otras culturas, por ejemplo, la cultura norteamericana. Dudo que en las europeas pase, ¿ok? No lo he visto ejemplificado ni en películas ni en las personas europeas que he conocido. Entonces, a ver, hay como ay, ¿cómo lo digo? Se promueve la dependencia efectiva. Y creo eso, que acabas de darle sí, pero plas en la cabeza. El latinoamericano tiene dependencia afectiva.
que eso Sí. fácilmente, o sea, un contraste muy drástico con la cultura anglosajona. Voy a decirlo bien generalizado, porque en la cultura anglosajona se acostumbra, sal del nido, bye, ¿No? Y que a los defiéndete. 18 años ya eres sueño de tu Exacto. vida, querido. En, Anda en, a producir. en ¿Sabes? Latinoamérica no tanto, o sea, sí se espera que comience a producir, pero aún desde el nido, eso por situaciones socioeconómicas, pero también la dependencia emocional juega su papel allí, Pero es que porque son fácilmente tú socio, ves, no solamente socioeconómicos, o sea, tú tienes una madre que se levanta a las 4 de la mañana, se arregla el almuerzo, los hijos que se van para el trabajo, ¿sabes? Cosas por claro, el pero eso estilo. también juega el rol de lo que la madre siente tiene que hacer, incluso ya de mayor. O sea, eso es bien complejo. Entonces, para no indagar ya para ese lado, Eso es, la Sheila. estructura Sheila, una familiar, casa pamadita. exacto, la estructura familiar es así. Sí, Todo gira en torno a la dinámica en el hogar, con los padres todavía, incluso tú siendo adulto. Entonces, sí, es sí, sí, complicado. sí. Entonces, y fíjate, estamos hablando de una película del 2009, sí, Sí, donde ya, o sea, primero el fenómeno de la diáspora venezolana no había llegado a los niveles en los que está hoy en día, ahorita. por ejemplo. Ujú. ¿Ok? Y Sheila estaba dando con una verdad, pero rotundamente contundente y dentro de su mismo nido, ¿sabes? Es como, wow, wow, qué espectáculo, de Sí, verdad. es una película muy bien estructurada. El guión eh, parte de un lugar muy puro en cuanto a la representación de la cultura venezolana, que yo recuerdo que yo le hice campaña arrechamente a esta película, yo se la mostraba a todo el mundo. Y una crítica común que me hizo la gran mayoría era el lenguaje, que por qué la película era tan grosera. Y entonces, insisto, yo no sé si yo es que yo soy muy grosero en español, pero por el contrario, a mí me parecía que era un reflejo verídico. Lo más de- normal, mira, el primero que el venezolano cuando habla es bien, o sea, tenemos la boca sucia, gente. O sea, no entiendo si ustedes están soñando, porque incluso los cifrinos también tienen la boca bien sucia. Entonces no es cuestión de clase alta o clase baja. Nosotros hablamos con groserías a diestra y siniestra. Entonces, el que exacto. se esté engañando, bájenle unos cuantos, porque nosotros somos muy chill con todo lo que tiene que ver con groserías. Y más aún cuando viajas al extranjero y tienes ese intercambio con otras culturas, la misma gente te dice, bueno, pero que todas esas palabras y tú o sea, lo internalizas. Bueno, ciertamente, yo como que Siempre, hablo, siempre se ha entendido que el venezolano normaliza las malas palabras y los insultos como algo cotidiano y hasta jocoso. sí, Entonces, a mí me encanta. Exacto, esto no es una crítica, a mí me encanta. Yo soy así. yo soy peor. Pero por lo mismo, entonces me sorprendió cuando muchas personas vieron la película venezolanas y me comentaron eso y yo fue como, Bueno, Freddy, pero esa es gente engañada, la verdad, o sea, no se puede negar y tampoco es que, o sea, tengas que juzgar a alguien por de ser, qué no sé es yo, algo burdo inherentemente. o marginal. No, 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 querido, querida, o sea, esta cultura es así. Sí, no es algo inherentemente malo, exactamente. Exacto, Entonces, sí. sí, sí. Y Pero por no, esas efectivamente, mismas vías, y por esas mismas vías es que por ejemplo, en la película se ve muy bien el hecho de que el que estaba abrazando a Sheila también le decía, ay, pero, y esos senos y esas cosas. Entonces la trataban con como con esa prepotencia a decirle cosas por su físico, por el hecho de querer ser mujer y todo el asunto. Hasta el hecho de ir al baño para ellos era como algo le decían, ¿ok? Y ella simplemente seguía, porque obviamente desarrolla un mecanismo de defensa. O sea, imagínate que hubiese sucumbido ante
todo lo que la Es misma que familia ese es elegía. el propósito de esos comentarios, obviamente hacerte cambiar ese comportamiento. Y es bien pasivo-agresivo, y eso es algo que uno aprende, creo que exponiéndose a otras culturas, porque el venezolano que prevalece en Venezuela y no tiene ese intercambio cultural, obviamente aprende esa cultura y Y sigue así. por eso es que encuentras personas que dicen, ah, no, pero eso es chalequeo, eso no es bullying. Ajá, el chalequeo tiene su lugar como venezolano, hay que entender que en realidad tiene su lugar, pero hay una línea y la Contexto, gente no chalequeo, se le distingue. dice en Venezuela Exacto, a hacer una broma. ¿Ok? sí, pero cuando pasa la broma, cuando pasa la línea de ser broma y pasa a ser un insulto o una invasión de ya personal. Y ese es un muy buen ejemplo representado en la película. Constantemente hay esos ataques pasivo-agresivos, que son comentarios, pero a la vez obviamente estás esperando un cambio de conducta. Entonces, es como, ya va. O sea, yo no te estoy pidiendo opinión. Exacto. Eso es muy importante. Y nuevamente, eso es algo muy arraigado en la cultura latinoamericana en general, Sí. que las personas te lanzan los comentarios y lo peor aún, o sea, lo peor de todo es que tú les dices, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué son estos comentarios? Y se molestan. Entonces, sí, o sea, hay que saber poner a la gente en su lugar. Sí, sí, sí. Lamentablemente, todo tiene sus pros y sus contras. Eso de verdad que es algo que, por ejemplo, yo no me siento orgullosa, ¿sabes? De tener ese tipo de frontalidad con los comentarios y esas cosas es como, wow, como muy fuerte para otras personas, me he dado cuenta, ¿sabes? Es como, entonces... Creo que para ir en pro del hecho de que, oye, estás creciendo culturalmente, tienes que darte cuenta de cómo lo llevas, ¿ok? ¿Cómo lo llevas? Porque de lo contrario caes en ese hueco donde estaba esa familia, ¿no? Sí, Entonces, wow. Lo cierto es que el solo hecho de ver esta película el par de veces que la he visto, no, creo que ya esta fue la tercera vez, eh, siempre me da la piquiña, ¿sabes? Como me siento ahí como muy cerca, como que lo he visto tanto, lo lo he viviste y que lo has presenciado, lo vivido. viví, Sí, entonces sí. es así como, esta es una parte del trauma que ya no quiero recordar. Pero eso habla de lo crudo y en realidad certero, que es lo representado en el contenido de la película. Es muy verídico. Aquellos que han vivido estas situaciones sabrán, entenderán. Nuevamente, lo representado, contextualmente hablando, es muy específico para un grupo bien particular, pero a la vez el mensaje que está en el centro es algo que cualquiera se puede identificar con él. La cuestión es que, claro, hay gente que no está dispuesta a pelar las capas para llegar a ese centro nutritivo, entiéndase. Exacto. Cualquier persona, y mucho más si es machista o retrógrado, dirá, hay una historia de un trans, Un asco, pueblito ahí. y ya, hasta ahí llega. O sea, no indagan más, no se sientan a ver la película, y ese fue el contexto al que yo estaba haciendo referencia en un principio. Cuando estaban pasando Papita, Manitos Ton, que yo en realidad ni la vi, por lo que no lo puedo criticar, Ujú. sí pasaban los trailers de Sheila, una casa para Maíta, por lo que la película fue comentada por los trailers y la gente lo que te decía era, hay una película ahí de la palabra con M, todos sabemos cuál es, este, por Terrible. lo que, oye, ciertamente molestaba porque estás viendo un minuto de una película y ya la estás descartando y peor aún, lo que está criticando, estás cayendo exactamente en la crítica de la película. No, Fueras no, uno de los no, personajes. exacto, formas parte de los personajes a los que la crítica está dirigida. Pero, en fin, nuevamente público, considero que conseguir esta película en línea es un problema, Wow. pero
Bueno, pero estamos, en alguna época del futuro creo que podrá verse gratis en YouTube, una cosa así, cuando pase el tiempo ya. exacto, pero mire, el que no la tenga, que esté interesado, mire, no sé, escríbanos, capaz y hacemos magia y la conseguimos por allí, nosotros podemos tratar de Sí, ayudarles, sí, pero es una película que vale la pena verla, sí. y más aún, yo como venezolano me siento muy orgulloso de seguir haciéndole campaña, me Sí. encanta, me encanta. A mí me encanta mucho todo lo que tiene que ver con el guión de la película, la dirección, sobre todo la actuación. O sea, hay Actuación. muchísimo talento allí que vale la pena mencionar. Gente como mencioné, Violeta Alemán, José Manuel Suárez, está, ay, la abuelita, Aura Rivas. Ahora arriba. Ujú. Primera actriz, excelentísima, excelentísima. De verdad, siempre me ha encantado ella y todo lo que ha hecho. Y así sucesivamente, ¿no? O sea, estoy dejando de mencionar gente, no porque por menospreciarlo, sino porque ya tenemos que terminar con el programa. Pero me encanta porque he visto su trabajo actoral, los he visto en teatro, los he visto en televisión, en cine, y de verdad me parecen gente fabulosa, gente, o sea, repito, un Sean Baker que voltee y vea una Sheila, una casa pameíta, bien puede tomar en consideración talento como este para seguir expresando el tipo de cine que hace, ¿no? Entonces... Yo lo digo, Venezuela no tiene más premios de cine porque lamentablemente el mismo venezolano no le hace eco como debería al cine nuestro. Le hacemos eco al alcohol, le hacemos eco a las chicas operadas bellas y hermosas de Miss Venezuela, pero no le hacemos eco a nuestro talento de cine, de teatro, musical. Hay también ese tema bien particular. Bueno, Eh, sí, sí se le ha hecho eco Sí, se le ha a hecho, lo pero se le musical. puede hacer más, pero se le puede hacer más. Eh, Ahí sí, se le hace eco a ciertos grupos. sí, Entonces, o no, sea, Venezuela primero, tiene talento de sobra, Dios mío, primero mira, fue en todos los Coldplay campos. que llamó a Gustavo Dudamel para bien abrir sus conciertos, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, y así muchas cosas, pero de Pero verdad, fíjate que eso no, esa conversación, o sea, esos temas no se hablan comúnmente entre los venezolanos. bueno, pero aquí estamos, aquí estamos. Exacto, Estamos aquí en está. esto y estamos aportando nuestro granito de arena y de verdad, Chaylo, una casa pamadita podrá ser por muchísimos años y muchísimas décadas una de las mejores películas venezolanas. Porque hay de Visto sobra, en mi vida. gente, hay de sobra. Simplemente hay que Exacto, indagar para llegar, porque lamentablemente creo que el archiving del cine venezolano no es el mejor, exacto. pero cuando se consigue, Aprovecho y hago este break para invitar a los viewers y a los oyentes a ver Simón por Netflix, ¿ok? Así pues podrán tener una muy buena representación de lo que ha sido todo este proceso de dictadura y de emigración y de persecución política. Bueno, Freddy, ¿qué tiene que hacer la gente? ¿Qué tiene que hacer en español, suscríbanse, síganos, comenten, compartan. todo? Y bueno, recordarles también a nuestro público anglo, like, subscribe, comment, and share. Watch Sheila, Una Casa Pamaíta. Don't judge every Venezuelan for that movie. Please. Oh, Lord. Watch the Gracias a movie, todos. but don't think every Venezuelan is like that. Gracias a todos por vernos. Esto ha sido Go Movie Talks. This is Nos good. despedimos. Esto es Go Movie Talks. Síganos viendo. Freddy, I love you.
I love you, everyone. Bye. Gracias, mi gente. Ciao. Thanks for watching.